Bendito sea Dios en esta precisa hora. Quiero compartirles e iniciar en esta ocasión una serie sobre reflexiones terrenales. Creo que a partir de que no solamente tenemos dificultades diferentes y que estamos sumergidos bajo este mundo caído, a partir del pecado de Adán y Eva, pues obviamente nosotros nos vemos involucrados en lo que es esas consecuencias que trajo Adán y Eva, y que solo por la misericordia de Dios nosotros podemos permanecer o estar, gracias a Dios, porque su palabra también dice que su misericordia es hasta 1000 generaciones. Imaginémonos 1000 generaciones. ¿Cuánto es 1000 generaciones? Se lo dejo para que usted lo investigue y vea cuánto es 1000 generaciones. Y eso nada más es una palabra que significa que Dios no tiene límite de misericordia y de amor. Por eso el profeta decía, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces, dentro de esta serie quiero iniciar y hoy presentarles la enfermedad y Dios. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 16, su palabra dice, y vino a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la hora, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, oiga bien, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Esta palabra es clave dentro de lo que es la enfermedad, o sea, la sanidad también. Entonces, es importante que en este momento usted esté atento a esta palabra, estemos atentos, porque necesitamos entender la sanidad, creerla y luego también recibir la sanidad del Señor. Y esto lo encontramos en su palabra, las respuestas a esta situación de la enfermedad y cómo podemos ser sanos, lo encontramos en la palabra del Señor. Necesito estar sano, pero para ello necesito entender, creer la palabra y apercibirme de esta palabra o hacerla propia. Quiero que a continuación veamos estas respuestas que son indiscutibles sobre la enfermedad y la bondad del Señor para sanarnos. Veamos ahí la sanidad en el Antiguo Testamento. Me encanta esta frase en Éxodo 15:26. Dice, yo soy Jehová, tu sanador. Esa palabra, esa expresión cuando el Señor dice, yo soy Jehová tu sanador, Él está comprometido en todo ser el sanador de nosotros. Su palabra es salud. Entonces, en el Salmo 107:20, su palabra dice, envió su palabra y lo sanó. Tómese en cuenta que envió su palabra y lo sanó. Otras versiones dicen, habló y lo sanó. Para esto veamos a los profetas, hablaron en el nombre de Jehová y los enfermos eran sanados. Tenemos ejemplos de sanidad en el Antiguo Testamento también. Tenemos al hombre clave y que todos conocemos, a Moisés. Moisés en Egipto y las plagas. Cuando Faraón le pedía que interviniera para que las plagas cesaran, ¿qué es lo que hacía Moisés? Hablar la palabra y la plaga cesaba. Eso sucedió 9 veces consecutivas. Digo 9 veces, usted dice 9 veces porque son 10 plagas, pero la última plaga fue total sobre los primogénitos de los egipcios. Entonces esa décima quedó descartada. Solo las 9 plagas tuvieron interrupción. Pero ¿qué nos dice? Usó la palabra, conste. 9 veces consecutivas, frenó, paró, pausó las plagas. Moisés por la palabra de Dios. El profeta Eliseo, cuando Naamán vino ante él para que lo sanara, solo le dio una palabra, que sumergiera en el Jordán
y que iba a ser sano. Naamán el sirio, general del ejército sirio, no mucho quería. Al fin lo convencieron sus seguidores y lo hizo. A la séptima vez su piel quedó como la de un niño, dice la palabra. La palabra, el profeta Eliseo le dijo que obedeciera. El profeta Isaías, en el capítulo 38 del mismo libro de Isaías, del 1 en adelante, narra la historia que habló una palabra al profeta Ezequías cuando Dios le había dicho que iba a morir y que ordenara su casa. El rey Ezequías se volteó hacia la pared, lloró y le pidió misericordia a Dios. Y el profeta regresó por orden del Señor y le dijo, dile al rey que lo voy a sanar, lo voy a levantar. La palabra, el profeta Isaías. El profeta Isaías anunció también la llegada del que traía la obra perfecta de sanidad a favor de la humanidad. Isaías 53:4. Dice la palabra, que por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga de la cruz del Calvario. No solamente llevó el pecado, no solamente nos salvó, nos perdonó, sino que toda enfermedad la llevó en la cruz del Calvario. La palabra dice que anuló el acta que era de maldiciones contra nosotros, clavándola en la cruz y exhibiéndola públicamente. Y toda maldición quedó anulada. Así que la obra de Cristo Jesús, profetizada por el profeta Isaías, es la obra perfecta para sanidad de nuestros cuerpos. Vemos entonces en el Antiguo Testamento lo fundamental que es la sanidad y que se llevó a cabo por la palabra, por los profetas, por la bondad y misericordia de Dios. Usted y yo necesitamos hacer nuestra la palabra también y ser sanos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vemos la sanidad en el Nuevo Testamento también. Jesús, en su ministerio terrenal, mientras caminaba aquí, hizo muchas sanidades. Sanó muchos enfermos. Tenemos a la mujer de flujo de sangre, tenemos a la suegra de Pedro que sanó, y el versículo 16 que acabamos de leer de 8:16 de Mateo dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y a los enfermos los sanó. El Señor Jesús se caracterizó por sanar enfermos. A quienes llegaban a él pidiéndole sanidad, los sanaba. A los que creían en la palabra de él, los sanaba. Pero también encontramos a los discípulos que el Señor los envió para sanar enfermos. Ellos habían visto, escuchado quién era Jesús, pero tenía que ellos estar seguros quiénes eran, qué habían aprendido, y fueron y sanaron y regresaron con una buena noticia, que muchos endemoniados eran liberados, espíritus inmundos salían y que los enfermos eran sanados, a tal de que la buena nueva sorprendió a los discípulos, porque sí habían aprendido. ¿Qué hemos aprendido nosotros de Dios? ¿Qué hemos aprendido de la sanidad? ¿Qué hemos aprendido de la salud que Dios nos ha dado? Tanta enseñanza. ¿Qué hacemos con esa palabra? ¿Por qué no tomamos la palabra? Hacemos como los discípulos, hablar esa palabra, actuar en el nombre de Jesús. Yo lo reto, lo desafío para que tome esa palabra y hable esa palabra a la enfermedad. Hoy, el tiempo de la pandemia, hablar en el nombre de Jesús. Imposible, dice usted. Claro que es imposible para la ciencia y para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Cáncer, diabetes, cualquier enfermedad incurable. Gracias a Dios por los médicos. La Biblia no descarta a los médicos, es la ciencia que Dios ha dado al hombre. Pero hay enfermedades incurables. Pero también recordemos que la ciencia médica no es regalada. Se paga un costo, hay algo que pagar. La gracia del Señor es gracia, es bondad, es gratis. Ahora, entonces los discípulos fueron enviados y fueron sanados a los que llegaron ellos. También los apóstoles siguieron el mismo lineamiento después que el Señor ascendió a los cielos. Comenzaron a hacer sanidades y milagros, y muchos enfermos, cojos, paralíticos, ciegos, leprosos, eran sanados, hasta muertos eran resucitados. En el nombre de Jesús.
los apóstoles siguieron el mismo lineamiento del Antiguo Testamento. Usar la palabra, usar la orden, porque su palabra es vida, es salud, es poder, es autoridad. Su palabra es Dios mismo, es el Verbo encarnado. Entonces, a lo largo de la historia también encontramos a la iglesia ejerciendo y ejecutando los milagros y las sanidades a favor de la gente que creía y escuchaba el Evangelio. ¿A qué se debía eso? Porque el Señor, cuando ascendió a los cielos, a través del don del Espíritu Santo, les otorgó dones de sanidades. Y esto no ha muerto, esto sigue vigente hasta hoy. La iglesia se debe caracterizar porque tiene un sanador, tiene alguien que pagó en la cruz del Calvario. Toda enfermedad y toda maldición fue cancelada. El problema es que nosotros en nuestra fe estamos fallando. De manera que dejo esta reflexión en su corazón y que sea un instructivo para que seamos sanos, ya que lo necesitamos. Y para esto reflexionemos en estas preguntas. ¿Cree que Dios sana? Si lo cree, hable a su corazón, porque necesita creerlo. ¿Cree que Dios lo quiere sanar? Dé gracias a Dios por su palabra y su voluntad, que sí quiere sanarlo. ¿Puede aferrarse a su palabra y hablar a la enfermedad? ¿Está seguro? Como tomar una espada, como tomar un arma, el soldado, aferrarse a eso después de que ha sido entrenado. ¿Usted ha tomado esa palabra? ¿Puede usarla ahora? ¿Cree? Si es así, haga de la palabra en su propia vida suya y reciba su sanidad. ¿Cree usted que puede recibir sanidad en este momento? Dele gracias al Señor por su palabra y tome la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Tome esa palabra como la tomó Naamán. Tome esa palabra como la tomó Ezequías. Tome esa palabra como la tomó la suegra de Pedro. Tome esa palabra como la tomó la mujer del flujo de sangre. Tome esa palabra como dice que a todos los que sanó aquí, llegaron los enfermos, los sanó. Tome esa palabra, tomémosla en el nombre de Jesús. Quiero orar, y ahí como está usted, y como se encuentre, cual sea la enfermedad, usted puede ser sano. No importa el diagnóstico médico. Qué bueno con los diagnósticos, porque se sabe lo que tiene. Pero también no crea tanto eso. En el nombre de Jesús, Padre, oro por cada persona que está padeciendo quizá enfermedades incurables y otras con tratamientos a largo plazo. Padre, en el nombre de Jesús, mira la persona, mira cada necesidad en su salud. Padre, ordena una palabra de sanidad. Tu palabra es orden y autoridad, Señor. Ese cuerpo se reviste de sanidad. Recibe salud, recibe liberación de todo espíritu de enfermedad. Usted en esta hora recibe esa palabra y Dios lo sana. Dios lo levanta como Dios levantó a la suegra de Pedro, como sanó a la mujer del flujo de sangre, como sanó el Señor al leproso Naamán, como sanó a Ezequías. Usted recibe hoy su sanidad en el nombre de Jesús. Su palabra lo sana en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones.